aceptás. Ah, ya. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Voces de la Calle. Mi nombre es Marina y hoy tengo el placer de conversar con el máster Javier Teixeira Núñez, máster en PNL, coaching y especialista en liderazgo. ¿Cómo estás, Javier? Hola Marina, muy bien. ¿Y tú? Bueno, ¿Cómo qué estás? lindo, Tanto tiempo. un honor que me hayas invitado a hacer esta interacción. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar este espacio. Javier, la verdad, trabaja actualmente focalizado en el rol de padres y el liderazgo, está integrando distintas herramientas de desarrollo personal y la PNL es una de ellas para acompañar estos procesos de cambio. Javier, ¿cómo te gustaría que te presente de forma breve a nuestra audiencia que nos va a estar mirando después Sí. en forma asincrónica? Bueno, tal vez si yo mismo me presentase, lo haría como un enamorado del crecimiento personal, como, como una vocación que creo que la vida de mía, y creo que la de todos, siempre ha tenido algún hueco, alguna carencia. Y yo creo que es desde ahí donde tenemos que a veces podernos agarrar para crecer. Y, y nada más, yo me defino como un alumno, un eterno alumno. Un eterno alumno, está muy bien eso. ¿Y qué te llevó a dedicarte a la PNL? Porque vamos a aclarar lo que es el término PNL para las personas que no sepan realmente qué es qué es la PNL y a qué apunta, ¿no? ¿Cuál es el foco principal? Bien, la PNL son las tres letras que representan la programación neurolingüística. Obviamente nosotros sabemos lo que es un programa, lo neuro tiene que ver con lo neuronal, con nuestra cabeza. Hoy sabemos que las neuronas están en todo el cuerpo, Claro. corazón, estómago, intestino. Entonces es el cuerpo en participación conjunta y la lingüística utilizando las palabras. Y bueno, esto nace en la década de los 60 de dos estudiantes que fueron John Grinder y Richard Bandler, que son los dos creadores de este sistema, que consistió en estudiar los terapeutas más exitosos de aquel momento en Estados Unidos. Y bueno, de ahí nace todo esto. Y por ahí, por el 90 y pico, yo me encuentro buscando herramientas para la venta. Yo me dedicaba a la venta profesional, trabajé para varias empresas, digamos, mi infancia incluso yo trabajaba como vendedor, porque trabajaba en mi casa había un Claro. comercio, mis hermanos se dedicaron a la venta, mis padres se dedicaron a la venta, entonces mi vida giró alrededor de la venta. Y en determinado momento yo dije, bueno, yo quiero ser más profesional. Y un amigo me invita a hacer un curso de PNL, yo le dije, ¿y qué esto qué es? Y él no me supo muy bien, pero bueno, me pareció un lindo desafío y ahí empezó mi contacto con la PNL, que luego descubrí que era muchísimo más, que no era solo una herramienta para vender. Ahí está. Y ese es el momento y la experiencia que te marcó realmente la necesidad de crecimiento y de salir de de ese encasillamiento que tenemos cuando nuestros padres, siempre seguir la tradición de nuestros padres, ¿no? Esa fue la experiencia que te marcó como para querer crecer y salir, ¿no? De ese encuadre. No, yo creo que hubieron muchas, no fue solo esa. Esa fue como el momento especial que vos me decís cómo me encontré con la PNL. Yo creo que muchas cosas en mi vida. Una de las primeras que me marcó en mi infancia temprana fue el haber vivido el abuso sexual. Yo fui abusado muy temprano, en una edad muy temprana, 5 o 6 años, cosa Ujú. que yo no sabía o no entendía. Y luego de los 18 años, lo pude hablar con mi pareja. eh, hoy es la persona que sigue a mi lado, llevamos más de 40 años juntos. Y en ese momento yo no sabía qué era lo que necesitaba. Por eso la PNL
me rescató de Ujú, varias cosas. claro, Y bueno, después transité en el 2014 un cáncer, que también me llevó a una introspección, a la búsqueda espiritual, claro, que yo no la tenía muy fija, muy marcada. O sea que en mi vida han sido muchas cosas que me han marcado y siempre buscando ese crecimiento personal a través de la transformación y de la experiencia, ¿no? Viste que lo que vivís es la experiencia, ¿qué haces con eso que vivís? Y sí, yo creo que es eso un poco, ¿no? Creo que a vos también has vivido un montón de cosas sí, bueno, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con lo que vivís? Y transformarlo de una herida en un aprendizaje. Yo creo que ese es claro, el gran desafío de este camino del crecimiento personal, es eso. Y por eso claro, me gusta acompañar a las personas que transitan heridas para que puedan sanarse a ellas mismas, porque nosotros no sanamos a nadie, son las claro. personas las que se ayudan a sí mismas. Y bueno, y la PNL me dio un montón de herramientas por diferentes, porque es tan grande, es tan amplia, que yo busqué en los años que llevo estudiando permanentemente para ver, a ver, qué más puedo aprender y cómo puedo ser mejor para ayudar a los demás. Y Claro. bueno, yo creo que es eso, ¿no? Claro, y sin duda es una gran herramienta que te ayudó a transitar por esos momentos bastante difíciles, como vos decís, ¿no? Que Claro, marcaste el abuso, el cáncer, ¿no? Y otras instancias que quizás fueron fuertes también, pero esta herramienta te sirvió obviamente como para poder llevar adelante esos procesos de cambio, ¿no? Que se sí, necesita al transitar esos traumas, ¿no? Y al transitar todas claro, esas instancias dolorosas que uno, bueno, yo también las he pasado, pero la verdad que las instancias dolorosas son las que nos llevan a tener claro. esa apertura, como vos dijiste, ¿no? Y quién no las ha vivido? Nadie está a salvo, o sea, todos hemos transitado cosas embromadas. Así es la vida. Claro. Así es la vida, es un crecimiento constante y la búsqueda de herramientas que te estabilicen, ¿no? Claro, y vos me decías también, me preguntabas un poco en la presentación de que me dedico a los padres y al liderazgo, Sí. y yo creo que tiene mucho que ver con el haber sido papá y el haber Mm, cometido un montón de errores como padre y poder aprender de esos para compartirlos. Eh, porque nosotros, como vos decías recién, vamos como repitiendo cosas, ¿verdad? Y ese claro. es nuestro inconsciente, bueno, de lo aprendido se hace un hábito. Sí, Y repetimos eso como lo normal, ¿no? Es decirlo, como que estamos acostumbrados. claro. Y eso a veces, cuando lo empezás a entender o lo puedes observar de un lugar diferente y a darte cuenta no para castigarte por lo que no hiciste bien, sino para transformarlo, primero perdonarte, porque también está bueno perdonarse uno mismo, Claro. aceptar eso que no somos perfectos, somos seres permanentes. Yo soy un convencido espiritualmente que vinimos a este mundo a aprender. Sí, Por eso siempre buscarle, bueno, ¿qué voy a aprender de esto? Es como mi primera observación. Creo que a veces las emociones no te dejan, ¿no? O que estás sí, triste o sí. estás enojado y bueno, te asalta la amígdala, el secuestro amigdalino, y durante unos minutos no puedes pensar. Y bueno, también darte Claro. cuenta, bueno, en este momento estoy en una emoción en la que no puedo pensar claramente. Y ahí tenés que darte tiempo, no reaccionar, no hablar, no decir, no tomar decisiones que después te puedes arrepentir y darte tiempo de decir, bueno, vamos a pasar este traqueteo para que después los zapallos se ordenen y a veces necesitas dormir, que el sueño también es muy Claro. reparador Sí, y sí, ahí sí. como que más o menos te acomodás, ¿no? Claro, sí, sí, nosotros venimos, la vida es un aprendizaje sin duda, ¿verdad, Javier? Y como vos dijiste, la reacción, cuando uno está enojado, la primera reacción, a veces preferimos, no, nosotros no, siempre somos seres ansiosos por naturaleza, ¿no? Siempre reaccionamos
a la primera que nos hacen, entonces uno no piensa, pero esta herramienta te da la facilidad de poder como procesar, pensar, ¿no? Ir como de a Sí, poco viendo qué fue lo que me pasó, por qué me está pasando lo que me está pasando. Y como tú dijiste, es todo un aprendizaje, ¿no? Porque las cosas que nos pasan siempre dejan un aprendizaje positivo, ¿no? Y de sí, sí, crecimiento. Las crisis sirven para crecer y claro, para claro. aprender. Y bueno, y las instancias que pasamos también, a pesar de que a veces no las entendemos, ¿no? No entendemos Bueno, por qué están pasando ciertas cosas. ahí está, justamente eso es lo que te da la PNL, es entender un poquito, Claro. conocerte, saber. eh, Creo que hoy la neurociencia, a mí por lo menos me ha abierto mucho la cabeza de Ujú. poder conocerme a mí mismo biológicamente y ese conocimiento poder usarlo a través de las herramientas prácticas de la PNL bueno, que nos dan eso, ¿no? No solo la teoría, sino la práctica. Claro, claro, perfecto. Y viste que hay personas que tienen como una idea equivocada, una idea errónea de lo que significa la PNL, ¿no? ¿Has escuchado con frecuencia alguna de esos mitos o esas ideas erradas? Porque a veces las personas cuando no saben cómo es una herramienta o lo que significa una herramienta, tienden siempre como a opinar y opinan mal, ¿no? Porque no saben Bueno, realmente. mirá, creo que hoy día la PNL es mucho más conocida que hace 15 años. Claro. Tal vez hoy se sepa un poco más. Hay personas que piensan o pensaban que era una herramienta de manipulación, que solo se basaba en repetir frases, Ujú. y no, la verdad es que no. Viene de raíces fuertes de la psicología Sí. que son contundentes, que tienen mucho fundamento, y hoy por eso te decía la neurociencia, que te permite entender por qué, cómo y para qué. Y, y bueno, y poder definir bueno, que hay personas que a veces tienen creencias, también desde la parte de las creencias, ¿no? Porque otra de las terapias que suma la programación neurolingüística es la terapia racional emotiva, donde vos analizás los esquemas de pensamiento que a veces son culturales, o Mm. de crianza o de sociedad. A veces nuestra sociedad, por ejemplo, posee sesgos cognitivos, o sea, formas de pensar que a veces son mentiras. Sí, Y no porque todos piensen lo mismo va a ser verdad. claro. Y como por ejemplo, una de las cosas es que una de las frases muy escuchadas es que, es más, lo escuché a Cavani hoy, y me sorprendió muchísimo, que él decía que todo se logra con sacrificio, que nada se Ah, logra si no hay un sacrificio. Y es claro, mentira, no es verdad. El hecho de que vos creas que todo se logra con un sacrificio en nuestra sociedad nos lleva a un esfuerzo que si no estás sufriendo por tu logro, sentís que no es válido y claro, no es hacer algo que disfrutes y que aún disfrutándolo sea un logro. Por eso claro. la observación permanente de entender nuestros cerebros, de nuestras estructuras mentales y ser consciente, sobre todo ser consciente, darte cuenta. Claro, eso parte de las creencias limitantes que tenemos, ¿no? Exactamente. Las creencias Ahí, que traemos, las creencias que realmente traemos de nuestro árbol genealógico, la falta de merecimiento, las sí, creencias sí, sí, limitantes, sí. que eso la Y, PNL la trabaja de manera maravillosa, ¿no? Porque te hace un cambio, ¿no? sí, Significativo. tener presente que esto viene de la terapia racional emotiva, o sea, viene de una raíz que la PNL la toma, pero no ni siquiera le pertenece. La PNL Claro. suma muchas cosas que, por ejemplo, un terapeuta conductual, cognitivo-conductual, te va a llevar por el mismo camino, tal vez hasta más incisivo en eso, Sí. pero claro, de repente hay otras cosas que no maneja. Eso es tal vez una de las grandes diferencias
Y por eso es que lo hace que la PNL a veces sea tan efectiva porque los resultados son rápidos. Claro, Y acá, mirá, acá me voy a otra creencia. Hay sí, personas, ¿viste esta creencia de que hay que sufrir para lograr las cosas? Bueno, sí, hay personas que si la terapia no lleva, poner 2 meses o 3, no aceptan que sea un cambio. Porque si es de una semana para la otra, es muy rápido. Y ya no creen en ese cambio rápido. Y la realidad es que vos podés hacer un clic en un segundo, porque tu propio cerebro lo hace. Y vos te das cuenta y te cae la ficha en un instante. Y en ese momento a vos, el momento eureka. Y en ese momento aparece la chispa de la luz y dices, ah, ahora entiendo esto. Y no es mágico, eh, claro, es entender cómo funciona el cerebro. O sea, ese clic a veces no tiene que estar en un mes o en años. Puede ser en un instante, en un segundo. A veces nos ocurre a nosotros durmiendo. Vos te despertás y decís, pa, tengo la solución. Y ni siquiera claro, estabas de pie. claro, sí, totalmente. Y es una herramienta que me imagino yo es muy complementaria con la psicología también, ¿no? Porque te ayuda de manera Bueno, significativa, ¿no? recuerdo que tú decís, de hecho yo he tenido muchísimos alumnos psicólogos que han venido a mis aulas y me sorprendieron al principio porque yo decía, yo pensaba en mi creencia, ¿no? Ser psicólogos tienen que saber mucho de muchas áreas de la psicología y la verdad es que no. El que se recibe Claro, de psicólogo solo estudia psicoanálisis sí, y hoy día tal vez eh, con la velocidad que se mueven las cosas, sea un poco lento el psicoanálisis. No digo que no sea efectivo, simplemente que lo observo como que no es tan rápido como se precisa hoy en estos tiempos, donde el tiempo va cambiando todo permanentemente, ¿no? claro, sí, Eh, es cierto eso, porque las mismas personas muchísimo, necesitan en la consulta psicológica como resultados más rápidos. Y porque el mismo sistema te lleva, ¿no? A marcar determinado tipo, determinadas número de consultas y en una terapia psicoanalítica es muy larga, ¿no? No se puede claro. realmente Por ejemplo, decime vos, solucionar. yo sé que tu especialidad son los registros akáshicos, donde has Sí, profundizado, donde te has profesionalizado, has afinado esa percepción y a sí, veces le decís a las personas pequeñas cosas, primero para que entiendan y para que vean qué pueden hacer y ese cambio es un cambio a veces tan brusco para la persona que tenés que tener hasta cuidado en cómo se lo decís. claro. Sí, sí, sí. Sí, Claro, sin y no duda, significa hay que. que sea mentira, o sea, porque sea rápido no significa que sea malo. No, 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 al contrario. Ahora están, por eso te decía que están optando por las terapias más rápidas, ¿no? Las terapias que sean a corto plazo, no como el psicoanálisis que realmente a veces estaban 5, 10, 15, 20 años. Pero es muy efectiva y como yo te decía, la PNL es una súper herramienta para complementar, como vos decías, con tus alumnos psicólogos, ¿no? Por eso es Claro. tan efectiva, ¿no? Javier, bueno, ya me dijiste lo de los mitos. Eh, Trabajás ahora mucho con los padres, como vos dijiste, y el liderazgo, porque obviamente que en la etapa de la adolescencia es la que se presentan los conflictos mayores con nuestros padres. Nosotros como cuando Y somos adolescentes, por supuesto, digo, ahora, cómo, la- sí, sí. dale, te escucho, dale que así cerrás porque yo no me iba a adelantar un poco, pero vos dale. Preguntame porque quiero que me cierres tu pregunta. A ver. No, que te decía que como vos trabajás ahora con los padres y con el liderazgo, si querías profundizar un poco ese tema, ¿no? Un tema Sí. importante del tema de la adolescencia. Yo creo que la focalizás por el tema de la adolescencia o te focalizás en el vínculo padre-hijo en cualquier estadio de su vida. Mira, el, el hecho de ser padre es simplemente un hecho biológico
digamos, en una gestación, en una relación amorosa. Ahora, ¿desde qué momento nosotros influimos en nuestros hijos? Y la verdad que empezamos a influir desde el momento en el que elegimos pareja. Ya Claro, ahí estamos tomando una decisión que va a marcar a nuestro posible descendiente. claro. Entonces, no hay un punto en el que digas, es desde acá, y yo creo que no. Por eso que también hoy estamos trabajando hasta con la epigenética. La epigenética es cuáles son las enfermedades o cuáles son los marcadores genéticos a los que yo individualmente soy vulnerable Ujú. y poder primero observarlo, conocer mi historia, porque mi hijo o mi hija va a ser portador de esto. Y si yo empiezo a trabajar en mí y empiezo a descubrir qué hábitos puedo desarrollar, yo ya estoy preparándome, porque a mi hijo, ¿qué le voy a mostrar? ¿Con qué se va a quedar mi hijo? ¿Con lo que yo le digo o con el ejemplo que le doy? Y la verdad es que aprendemos del ejemplo. Entonces, Aprendemos el ejemplo. si vos pensás en algún momento ser papá o mamá y sos un adolescente, andá pensando que todo lo que hagas para superarte a vos mismo en este proceso va a influenciar inevitablemente en tu descendencia, aunque no lo quieras. Entonces, no, yo creo que el momento en el que se elige pareja es el momento de iniciar una familia. Que no Sí. todas las parejas son familias, es verdad, han cambiado los tiempos. Eh, en nuestra generación los novios generalmente se casaban, hoy ya no, o sea, vamos todo cambia, ¿no? Y bueno, yo creo que si un padre quiere tener un hijo más sano, mejor, bueno, primero trabajar, el papá o la mamá trabajar en su autoestima, en su Claro, autovaloración, claro. porque eso va a definir mucho su forma de actuar. Una Claro. persona que, que no se valora a sí misma y bueno, tal vez que busque hasta relaciones tóxicas o parejas que no la validen o la desvaloricen o lo desvaloricen, porque en ese lugar se siente, digamos, cómodo, porque es lo que conoce. Claro. Y por eso, viste, cuando alguien dice, porque siempre tengo el mismo tipo de pareja, y no es casual, no es Sí, claro. casualidad que aparezca el mismo tipo de persona. In- Inconscientemente se eligen. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar en su propia autoestima, eso va a influir hasta en cómo encuentra pareja. ¿Por qué? Pues si Claro. una persona que no la hace mejor persona, que no la valora, que no la quiere sanamente, ya, Ujú. hablando del psicoanálisis, yo escucho, me gusta mucho Rolón también porque Sí. algunas cosas estoy de acuerdo con otras, no, pero una cosa que me gusta mucho que él habla de que si alguien te quiere de verdad, sanamente, cuando sepa lo peor de vos, no lo va a usar en un momento, en una discusión. Te va a cuidar y esa es la persona que ama sanamente, ¿me entendés? Y para mí tiene mucho sentido. Entonces, bueno, por eso la autoestima, poner los límites, saber lo que querés, eh, empezar a creer en vos, en tu potencial, en trabajar en tu interior, y eso va a hacer que primero que estés mejor y que estés preparado para ser papá o ser un mejor papá o mejor mamá. Claro. Sí, sí, sin autoestima un padre puede llegar a realmente a tener, a proyectar en el hijo cosas negativas también, ¿no? Y la propia falta de autoestima, me imagino Claro. yo. Sí, sí. Yo me O, acuerdo, sí. yo soy de Paysandú, y yo me acuerdo que a mí hoy me sorprende mucho y en aquel tiempo también. No sé si vos te acordás que había una costumbre en las casas, muchas casas, que tenían una habitación que era la habitación para recibir visitas, que tenían las mejores sillas, estaba la habitación, era como, era el cuarto de las visitas, era inmaculado. ¿Ah? Inmaculada. Claro, entonces, ¿cuál es el mensaje?
el mensaje es que la gente que viene de afuera es más valiosa que los que están acá y son más Mm, dignos de disfrutar lo valioso que nosotros que vivimos acá. claro. Y Sí, eso es un mira. mensaje que tiene mucho que ver con la autoestima. Los demás, los de afuera son más valiosos que los de esta casa. Imagínate inconscientemente lo que significa la creencia que fortalece en una persona eso, ¿no? Claro. Claro, esto que yo te estoy diciendo, ¿alguna vez te lo habían dicho? ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías visto? No, no con el tema de la habitación, pero sí con el antiguamente. ¿Te acordás que las abuelas guardaban el camisón para cuando se enfermaban? Las sábanas para cuando se enfermaban, entonces se vestían inmaculadas cuando venía el médico, por ejemplo. Entonces ahí también, ¿no? El médico tiene más valor o sea, ¿por qué no usás el camisón todos Claro, los días? claro, Ese claro. camisón era para cuando estaban enfermas, para cuando estaban, el médico iba a venir a ver. El médico no te ve nada. Lo primero que viene es a ver cómo estás de salud, no te va a venir a ver cómo tenés las sábanas o cómo tenés el camisón. Obviamente que tenés que tener cierta prolijidad, Bueno, pero en ese sentido sí. No he sentido lo de la habitación no, porque acá en Montevideo, en mi caso, no pasó. Como teníamos las habitaciones justitas, no había claro, una claro, habitación de servicio. Pero claro. en el interior me imagino que sí. En el interior me imagino que debe, como son Era, casas más grandes, era algo muy común, ¿sabes? Era muy común que vos claro, fueras a una casa y te recibieran el sofá, la mesa, todo. El juego de tenis, los platos, era todo, todo, todo fashion. Eran cosas que la gente de la casa no usaba, pero la visita sí. claro. Entonces, Sí, sí, claro, y sí. eso si lo analizás, te vas a dar cuenta que es un mensaje de que los verdaderamente valiosos son los que vienen de afuera. Claro. Sí, 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 se usaba las cosas así. El juego de té sí me acuerdo, que se usaba para las visitas. No se Y usaba, bueno, no se usaba para la vida cotidiana, vendría a ser. claro, claro. Y ese es un Forma. claro mensaje, sí, como tú dijiste, la verdad que sí. Bueno, Javier, así que te abocás, como vos dijiste, no solamente la preparación del padre, sí, como tal, trabajando la autoestima, ¿qué otra cosa se trabaja con el liderazgo y con esa capacitación que estás haciendo Bueno, para padres? mirá, el liderazgo y la paternidad no están muy distantes, porque si bien el líder no cumple una función de protección ni de contención, o a veces sí, a veces es necesario que un líder esté preparado para contener a una persona en una crisis, en una pérdida, en un Ujú, fallecimiento, o incluso adaptarlos a las crisis, porque las crisis en las empresas, estamos hablando de sí, las organizaciones, por ejemplo, las crisis son normales, y si sí, el líder no está preparado para enfrentar eso, no va a poder acompañar a los participantes. Y bueno, eh, no es fácil liderar grupos porque hay que tener flexibilidad, claro, visión y sobre todo trabajar en sus propias creencias limitantes, como lo que decías hoy vos, cuando hay personas que están en un lugar sí, y en esa forma de actuar hacen que las personas sufran o pasen muy mal, no disfruten o digamos que no deseen ir a trabajar. Estamos hablando de liderazgos destructivos que le hacen daño a la organización, que le hacen daño a las personas y que además no sacan el potencial que realmente podrían dar los demás. ¿Por qué? Porque el líder claro, está limitado en su cabecita, no entiende o no sabe o ignora qué podría mejorar para que todos estén mejor. Porque si el líder lidera de una forma sana, va a hacer participativas a las personas, las va a integrar,
las va a validar, las va a reconocer, va a observar sus limitaciones también, que eso es una parte importante, poder observar las limitaciones de las personas mm, y ver de qué manera puede hacer que funcione mejor dentro de la organización. Digamos que es un trabajo, para mí yo lo sé, que tiene mucho con lo profesional, porque tenés que ser profesional realmente del liderazgo para poder utilizarlo de forma efectiva, que dé resultados. Y claro, lamentablemente esta carencia de liderazgo es demasiado común y peor todavía en las organizaciones estatales, que mucho de la gente que está en esos lugares está puestos por dedo, no por mm, capacidad, y claro, terminan siendo un repaso que está a un periodo, y en ese periodo el daño que hace sobre todo mentalmente. Viste que estamos hablando en el Día Mundial del Suicidio, sí, es ¿no? cierto, Una de las mayores tasas de suicidio lo tiene la policía. Estamos hablando mm, de un órgano estatal sí, y no digo que tenga que ver con la organización en sí. Estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de reglas, de pautas, de límites legales y además personas que portan armas y que además muchas veces no están preparadas psicológicamente para estar en determinadas situaciones que incluso algunos viven y son vecinos de los que tienen que llevar presos y están en el mismo mm, barrio. Y bueno, es un tema que es muy delicado, man. Y vos me mm, decís, bueno, ¿y cómo aplica el liderazgo acá? Y bueno, digamos que cada situación tiene que ser analizada de forma incisiva. Y ya, también está bueno que los líderes que pueden hacer cambios, porque estamos hablando de política, y los líderes que realmente pueden hacer cambios se ocupen de hacer cambios y no de solo de conquistar votantes, ¿me entendés? Que a veces hay algunos que quieren es que los voten en el periodo que viene y hacen obras sin sí, realmente dedicarlo a lo relevante. Yo creo que esto claro. que estoy diciendo no es nada ajeno a lo que vos sabés. No, y aparte que son líderes negativos, como vos decías muchas veces, esos líderes que como a veces uno, como bien lo marcaste tú, te denigran de alguna manera y es como también te desmerecen, ¿no? Y eso te hace como dejar de existir en los trabajos o ir de mala manera, ¿no? A trabajar, a cumplir funciones. Eso es un líder negativo, me imagino que no aporta nada, al contrario, como vos decís, ¿no? Claro, claro. Bueno, una de las cosas que hago en las organizaciones son entrevistas con los funcionarios Ujú, para saber, yo tengo que saber qué está pasando. Ha habido organizaciones, por ejemplo, en las que he entrado y he observado cierta forma de dirigir de los mandos medios que tienden a ser abusivos, ujú, desvalorizantes. Empezás a ver sí, personas con problemas psiquiátricos, que toman pastillas y que hace no sé cuánto que no van a trabajar y qué está pasando acá. claro, Y cuando empezás a ver esas cosas, vos tenés, o por lo menos mi procedimiento es llevarlo al gerente y luego al CEO. O sea, el que ujú, toma la decisión es el que dirige, pero el gerente es el que tiene que estar informado de qué es lo que está pasando y esas cosas son muy delicadas, porque además claro, no son mis decisiones, yo no tomo decisiones en las empresas, yo solo claro, informo de lo que observo y de lo que detecto. Y eso requiere claro, mucho trabajo de análisis, ¿me entendés? claro, Son muchas horas de entrevistas para poder entender qué está pasando en la empresa, detectar los problemas de comunicación, qué le corresponde al líder, eh, en qué se tiene que formar, cuáles son los puestos de liderazgo que tienen que incorporar o nuevas creencias o ujú, desafiar las creencias erróneas. Y sí, bueno, y todo eso lleva un trabajo de meses. Estamos hablando de claro. meses.
Sí, Y trabajo luego en que pasás equipo por ahí, también, ¿no? claro, luego pasás por ahí, hay personas que han querido que yo me quede en la empresa. Y le digo, no, de ninguna manera, yo no, si yo soy parte de la empresa, soy parte del problema. No Claro, puedes ser observador de un lugar si estás adentro, porque se generan alianzas, vínculos, relaciones que terminan siendo distorsivas. Eso yo observo que los recursos humanos no pueden ser parte de la empresa, ¿me entendés? Porque a veces se hace un recurso humano para ahorrar dinero y claro. se genera un departamento de recursos humanos dentro de la empresa, pero no es efectivo porque no se puede observar a sí mismo, el ojo no se ve a sí mismo. Claro. Y entonces termina siendo a la larga contraproducente. Pero claro, esto muchos gerentes y CEOs no lo saben o no lo pueden ver. No lo pueden ver. ¿Y usás alguna otra herramienta aparte de la PNL en esas empresas, por ejemplo, Y en el sí, tema del liderazgo? sí, de hecho, sí, sí. Una de las cosas que últimamente estamos utilizando, por ejemplo, es el trabajo con caballos desde las constelaciones organizacionales para entender cómo funciona individualmente esas personas que lideran, que si los pones en un corral con caballos, van a titubear, van a tener miedo, o el que no le corresponde va a asumir un rol de liderazgo donde no es su rol actual. Y ahí se evidencia todo. O sea que el caballo es una de las herramientas que te permite hacer una observación más inconsciente. El caballo expone todo. Eh, por supuesto que hay más herramientas todavía, ¿no? De análisis, como puede ser el análisis transaccional, donde vos observás la comunicación en sí misma, la lingüística. Ujú. Hay muchas partes de cómo aplicar estos liderazgos. También los estilos de liderazgo de Daniel Goleman, que son 6, poder entenderlos desde las creencias, cuándo aplicar uno, cuándo aplicar otro, por qué este funciona en esta situación y por qué no conviene utilizarlo en otra situación, y ver en cómo está actuando el líder y con cuál de los estilos de liderazgo está más cómodo y con cuál le cuesta más y si lo necesita, por ejemplo, estás en una crisis y que hay que despedir personas, porque así funcionan las empresas y las organizaciones, y estás como actuando Ujú. como un bombero, tomando decisiones rápidas, donde no Sí, puedes participar a todos, porque la decisión le corresponde al que está arriba y tiene que, lamentablemente, decidir sí, no, y eso actúas como un bombero, ¿me entendés? Entonces ahí estás claro, en un liderazgo directivo. Por claro, a trabajar y vos no sabés de determinada máquina o no tenés idea de qué es lo que va a hacer, necesitas una liderazgo que es cooperativo, donde vos tomás a la persona que realmente sabe, le das no la autoridad, pero sí la decisión, y lo vas acompañando para vos también entender, aprender de eso, ¿no? Que no claro, significa que tengas que ser un ingeniero químico, solo tenés que observarlo funcional. claro. ¿Y qué señales muestran que una intervención está funcionando de manera efectiva? Bueno, lo más lindo es las devoluciones de los trabajadores que observan que está todo más en armonía, que las Claro, relaciones están mejor, que van a trabajar el lunes sin haber sufrido el domingo porque tenían que ir a trabajar el lunes, sí, que se enferman pasa, menos, que faltan menos. falta Yo creo menos. que esa es para mí es la clave máxima, ¿no? Claro, la señal indiscutible, porque querer ir a trabajar es como vos decías, ¿no? Si estás en un lugar armonioso, en un lugar contenido, es como que te invita a ir a trabajar. Y dejan de faltar también y son más proactivos, ¿no? Son personas que, bueno, se genera como una alianza entre los mismos funcionarios y el mismo líder, la parte directiva también, ¿no? No sé si es así, pero...
yo pienso que todo en conjunto marcha de manera sincrónica, ¿no? De manera más efectiva. Y al demostrarte eso y al decirte, ¿no? Que esas señales son bárbaras porque te están diciendo que realmente esto funciona, ¿no? Claro, claro. Eh, Mira, yo recuerdo una de las empresas que me dijo uno de los, el CEO, el que tuvo que despedir al gerente general porque tenía unas situaciones difíciles. Y en el momento eso me dijo, mirá lo que me cuesta, mirá la plata que me cuesta tu observación. Y era una fortuna, ¿no? Porque obviamente que despedir a un gerente era mucha plata. Claro, Bueno, si querés, déjalo. Y se empezó a reír, me dijo, no, dice, yo sé que lo que me está diciendo es así. Y al año me dijo, menos mal que tomamos esta decisión. La verdad que el cambio que tuvo la empresa ha sido de 180 grados. mira. Y eso para mí es como súper valioso, ¿no? Claro, sí, 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 se toma en cuenta tu sapienza, ¿no? Y todos los años de formación que son importantes, ¿no? Y aparte que bueno, ¿no? Que hayan podido mejorar, que te hayas dado cuenta por medio de esta herramienta, ¿no? Poder como visualizar o visibilizar quién era la persona conflictiva o que no se estaba Sí, llevando bien en la empresa. lamentablemente muchas de las personas que participan en las empresas y sobre todo en cargos importantes tienen sesgos psicopáticos. Sí, ¿Y qué consiste esto? Manipuladores, mentirosos, quieren escalar eh, y no le importa a quién le pisan la cabeza. Y esto, bueno, si lo llevas a las empresas, digamos, dentro de la política, multiplicarlo por 5, ¿no? sí, sí, sin duda, hay mucho psicópata por ahí en las empresas. Una de cada 100 personas es psicópata, así que imagínate, ¿a cuántas personas conoces? Psicópata y sociópatas, ¿no? Claro. Bueno, Sí, 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 sí. Entonces, y además son gente muy inteligente. Eh, claro. Sí, sí, eh, manipuladores, ¿no? Obviamente que claro, 100% saben manipular para obtener los porque objetivos que quieren, ¿no? en la vida empezás a ver mm, que la salud de los participantes, de la gente que está en una empresa, se ve resentida, porque, bueno, porque padecen a la persona con la cual los está liderando, ¿no? Lo sufren. Claro. Sí, totalmente, totalmente. Y en el caso, eso en el caso de las empresas, y en el caso de los padres con los adolescentes o con los niños pequeños, ¿tenés algún consejo práctico que podrías darnos si pudieras hablar Bueno, con los padres que nos estuvieran viendo sí, ahora? ¿Qué sí, 3 acciones sí, sí, podrías sí. recomendarles? Como primera cosa es que piensen qué le reprocharían ellos a sus propios padres, si los tuviesen presentes, qué críticas les harían a sus padres. Y Ujú, luego esa crítica, observar, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué haría yo diferente como papá? Y observar si realmente lo que estamos haciendo como padres es distinto o tal vez no aprendí todavía, claro, porque a veces sin claro, querer repetimos en un momento de enojo, eh, hacemos cosas que es lo mismo que hizo mi padre o mi madre, como un insulto, una cachetada, una reprimenda a veces que fuera de lugar, que si lo miramos fríamente no está malintencionada, pero tal vez no es la mejor forma. claro, Y eso lastima a nuestros hijos y es una de las lecciones que, digamos, que a mí me ha tocado aprender como padre, porque yo también cometí mis propios errores. claro, Y, y bueno, después que los haces, en el momento no lo puedes cambiar, ya está hecho. claro, Y también como creo que por eso los abuelos, cuando empezamos a ser grandes, recién ahí aprendemos a ser padres. Entonces yo los invito a los padres
que se pongan al lugar de sus propios padres para que observen la reactividad, que a Ujú. veces el cansancio, la exigencia laboral, el dormir Claro. poco, los problemas, a veces no nos dejan ser realmente el padre que nosotros podríamos llegar a ser. Y por eso empezar a observar eso a nuestros padres para aprender y luego empezar a implementar la comunicación como forma de sanación, hablar de lo que sentimos, no solo con la pareja, no creer que las personas tienen que saber lo que a mí me pasa, si yo no lo comunico, nadie lo va a saber. Darnos el permiso además de pedir, poder pedir, decir, mira, me encantaría, por ejemplo, Mm. dentro de la pareja, porque estamos hablando de que esto influye en nuestros hijos, hablarle a mi pareja y decirle, mira, me encantaría que me hagas un mimo, yo necesito más afecto, más amor, más caricias. Cuando alguien piensa que el otro tiene que saber lo que yo necesito, ya estamos mal porque nadie tiene un aparato para leer las mentes. Claro, Por eso la comunicación es tan importante en una familia. claro, No, porque mi hijo ya sabe que lo quiero. Sí, pero se lo dijiste, claro, lo abrazás, le das tiempo. Sí, pero yo trabajo tantas horas que él sabe que yo lo quiero. Pero no es suficiente eso. Eso no es una demostración de amor. Es una forma de sostener lo material, pero lo emocional no va por ahí. Por eso Virginia Satir, una de las que se estudió de esta sí, PNL, que habla mucho de la familia, y ella tiene una frase que para mí es súper importante, que dice que la comunicación es a la relación como el aire es a la vida. ujú, Entonces, si yo me comunico mejor, hablo de una forma mejor, elijo hablar, además, no cuando estoy enojado, sino cuando estoy tranquilo. Y después la otra que plantea Virginia Satir, que mira, esto lo hemos hecho en escuelas, en escuelas públicas, he trabajado con los padres, con los abuelos, y es precioso, porque lo que les propongo es hablarle a tu nieto, hablarle a tu hijo y decirle que lo querés. O sea, te quiero mucho. Bueno, ahora tomarlo de la mano, mirarle a los ojos y decírselo. qué lindo. Por lo general eso, viste que, bueno, la generación nuestra no se hacía eso, nuestros padres eran Claro, bastante fríos en ese sentido, ¿no? Era claro, como que demostraban su cariño con lo material, si te daban alimento, te daban casa, comida y te daban estudio, era como que ya estaban todas las necesidades cubiertas a nivel afectivo. Pero totalmente. ahora, por suerte, se está como abriendo, hay una apertura en lo sentimental, los niños tienen esa reciprocidad con con los abuelos, mayoritariamente, ¿no? Que se abrazan, que el abuelo se tira al piso, que Claro. juega, Mirá vos qué importante lo que estás diciendo. Lo hacen con los abuelos, pero no lo hacen con los padres. pero no lo hacen con los padres, sí. Claro, lo que pasa es que la demanda también, como vos dijiste en un momento, la demanda de trabajo y estar el 100% trabajando y Claro, con la claro. cabeza en otra cosa no te permite como proyectarte sentimentalmente como para Bien. contener a ese niño, ¿no? Y, y vos dijiste algo hoy que a mí me quedó resonando. eh, ¿Con qué más le diría? Y incluso hablaste de la ansiedad, que estamos en un tiempo que todo ya, ¿verdad? Sí, Bueno, uno de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel mundial son las pantallas, el sí, teléfono, la adicción a las pantallas, la claro, dopamina permanente que mata neuronas. Entonces, si yo les pudiera decir algo a un padre, no le den el teléfono a sus niños hasta que no tengan por lo menos 12, 13, 15 o 16 años. claro. Antes les van a hacer mucho daño. Y claro, vos me decís, pero ¿qué? ¿Los voy a dejar por fuera del mundo? Porque todos los demás están haciendo lo mismo. Pero porque lo hagan todos no significa que sea racional y no significa que sea bueno. Claro. Porque esa es la justificación que me dio una madre hace poco. No, porque todos los compañeros de mi hijo hablan de tal jueguito. Sí. Claro, pero que todos estén hablando de eso, ¿significa que eso es bueno? ¿Que para pertenecer al grupo yo también tengo que dejarlo que se enferme?
Yo claro. creo que son cosas que hoy culturalmente tenemos que... Capaz que soy un retrógrado, capaz que estoy equivocado, pero puede ser, pero no en vano. Por ejemplo, Francia limitó el uso de teléfonos para Sí, que no se le entregara a menores, creo que de 14 años, si no me equivoco, o de 16. sí, sí. Lo que pasa es que estamos en un mundo con mucha tecnología, no me sale la palabra, Sí, sí, tecnológico. Sí, sí, tecnologizados, entonces obviamente estudias con la computadora, haces las tareas con la computadora, digo, todo está conectado, entonces como que salirse de ese esquema es difícil. Igual está bueno eso de limitar el consumo ese masivo de las pantallas y solamente limitarlo al tema de la educación. Pero bueno, viste que es algo a regular y yo creo que va sí, a llevar un tiempo, ¿no? Hay algunos países que ya lo están implementando, como vos dijiste, y claro. que las pantallas quedan como en segundo plano. Está difícil más con padres separados, Claro, que son la mayoría, que son la mayoría. sí, sí, está difícil eso, sí. Pero bueno, Porque, estamos rodeados en un mundo tecnológico, ¿viste? Lamentablemente. Es así. Yo he visto niños de 3 años manejar un celular mejor que lo que manejo yo. Dijo. claro, claro. Porque ¿qué Sí, pasa? Como sí. vos dijiste, la madre lo primero que hace le da el celular para que el niño se calle. Entonces Sí. Y no ese, moleste, y no moleste. Entonces ese, no le presta atención, no le da ese- tiempo. el Que chupete ve el chupete, electrónico. el chupete Entonces, electrónico. Exacto. Entonces le da el celular para que no haga berrinche, para que se calle, para que ella pueda estar haciendo otras cosas. Entonces, los niños están ya de 3 años, 2 años. Yo la verdad que me sorprendo, ¿no? Que un niño de 2 años ya esté con la tecnología Sí, a sí, flor sí. de piel, ¿no? Como una segunda extensión de la mano. Sí, sí. Es increíble. Pero bueno, no podemos ir en contra de la correntada. Claro. Y en el caso de los adolescentes, ¿cómo sería hablar directamente para mejorar esta comunicación con los padres? Porque hablamos de los padres, Sí, ¿no? sí, Pero sí. ¿cómo sería la parte de los Da, adolescentes? ¿Cómo da, lo bien. focalizarías? Con esto de la adolescencia, primero la atención de los padres, tiempo, eh, estar presentes, que no quedarme que solo un proveedor, papá proveedor y le da todo. Y uno de los grandes errores es darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Claro, pero eso no es una forma sana, porque lo que yo no tuve me hace quien soy también. Si yo Claro, le doy todo lo que yo no tuve, tal vez le esté haciendo un daño. Poner límites, los límites tienen que estar marcados, tienen que ser desde el amor, con cuidado, hacerle saber al adolescente que, bueno, que puede contar contigo es contame, y bueno, y acompañarnos en este duelo que el niño, el adolescente tiene que hacer por el padre que no es, porque necesita tomar distancia el varón de la madre y la hija del padre. Porque si vos idolatrás a tu padre o viceversa, idolatrás a tu padre, y bueno, no vas a tener una pareja que te satisfaga nunca, porque en ese complejo de Edipo, ¿verdad? Va a quedar escondido un amor imposible. Entonces nos claro, terminamos que ninguna pareja me satisface, ninguna pareja es lo suficiente para mí, porque la comparo con mi padre o con mi madre, y entonces acompañar a nuestros hijos a que hagan el duelo y incluso confrontarlos, ¿no? Ser realmente necesitan en algún punto que nosotros dejemos de ser sus amigos, porque no lo somos, no, nosotros no no sé. somos nuestros amigos, el que piensa que va a ser, el padre que dice, yo quiero ser el mejor amigo para mi hijo, no, bueno, vos no sos el amigo de tu hijo, vos sos el padre, vos sos el que tiene que poner límites, no el que tiene que estar en la confidencia, para eso tiene sus amigos, y Claro, por eso los adolescentes vos observás, y muchas de las personas que tienen como amistades durante el resto de su vida
son otros adolescentes que conocieron en una etapa temprana. claro. Y eso Sí, sería lo incluso, sano, ¿no? claro, incluso ese vacío, ¿no? que se genera y esa falta de límites también lleva a un consumo problemático muchas veces de sustancias, ¿no? A Sí, malas juntas, ¿no? A, bueno, a tomar determinaciones equivocadas. Entonces es importante esa comunicación que se pueda brindar entre el adolescente, que es una etapa bastante fuerte y bastantes cambios, con con sus figuras, ¿no? principales. Pero bueno, es muy lindo lo que estás haciendo y principalmente que me puso contenta que estás abocado al liderazgo y a lo de los padres, ¿no? Porque para vos es muy significativo, yo lo noto así, como que es muy significativo esto que está, fue un pasaje, ¿no? Porque vos antes no te dedicabas a eso. yo creo que alguna de las cosas que a mí me llevó también a un análisis es el Ikigai que tiene que ver con esta filosofía japonesa, que tiene varias preguntas, y una es, bueno, ¿qué puedo hacer yo por el mundo? ¿Qué tengo para dar? ¿Para qué estoy preparado? ¿Y qué es lo que el mundo necesita? Y Ujú, como que por ahí me fue llevando un poco a decir, bueno, el mundo necesita mejores padres, muchos hijos necesitan mejor educación, muchos padres no están educados para ser papás y no saben sí, cómo. De no saben. hecho, lo viví lo viví o sea, en mi vida se ve reflejada con todo eso. Que mi papá tampoco estaba preparado porque no tuvo un padre que lo supiera y eso sin querer lo llevé a mi vida, o sea, a mis hijas. Claro, Y hoy yo no puedo cambiar lo que hice o lo que no hice, pero sí puedo aprender de eso para compartirlo. claro, Y si yo logro hacer eso, bueno, entonces mi vida tiene sentido. claro, Mis historias también, entonces no nos vamos a escapar de nosotros. claro, Y yo creo que, bueno, eso a mí me permite justamente encontrar sentido a todo lo que viví. Y he estado mucho en la parte empresarial, eh, desde mi, de esto diría que desde mi infancia me relacioné a lo que es el comercio, a las ventas, y bueno, yo no estoy muy alejado de eso. Por claro. eso me resulta Pues mucho sí, más fácil participar en una empresa porque hay muchas cosas, muchos conceptos que los tengo clarísimos. ya lo tenés Eh, claro, 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 y me siento muy cómodo ahí. Y entonces puedo entender fácilmente al líder qué es lo que busca, por qué lo busca, o sea, sin juzgarlo, sin criticarlo, porque entiendo. De hecho, en, en mi vida personal, yo ponerle desde el 90 hasta y tal vez hasta el 2000, tuve mi propio emprendimiento, un poco antes todavía, desde el 87. Entonces, en mi emprendimiento, en donde el que yo llegué a tener 10 empleados trabajando para mí, y yo no estaba preparado, sin embargo, lo hice de una forma bastante cordial, siempre los respeté, claro, pero no tenía la formación para dirigirlos. claro, Me hubiera gustado tenerla, sí, por supuesto, hubiera sido diferente la cosa, ¿no? claro. Fue un antes y un después la PNL, entonces podremos decir. Sí, o sea, absolutamente, sí, absolutamente, sí, sí, sí. Em, eh, Creo que una de las cosas que más cambié fue mi reactividad. Yo era una persona, mira, que hice boxeo, hice taekwondo, hice varias artes marciales porque en mi vida yo muchas cosas las arreglaba con violencia. Eh, Claro, Era muy reactivo y poder pasar por la PNL me permitió transformar, yo te diría que hasta quién soy, mi esencia, mi reactividad, yo no soy la persona que era, pero por elección propia, porque me di cuenta que estaba siendo totalmente perjudicial conmigo y con la gente que quería. claro, claro. Sí, sí, Y totalmente. encontré Viste que a que, veces, encontré que en el amor es mucho más fuerte, mucho más poderoso el amor que la reactividad, que la reacción inmediata. claro, sí, sí, totalmente. Qué bueno que te diste cuenta y que pudiste, ¿no? empezar este camino
está maravilloso la PNL, que yo también lo transito, que como vos dijiste, a veces nos cuesta un poco como tomar las riendas, ¿no? De eso, dejar los impulsos y pensar un poco más de manera más reflexiva y bueno, pero Bueno, la PNL es maravillosa. Y el tema de los caballos también, lo siento que también que hice contigo, realmente es una terapia maravillosa también, ¿no? Para sí, sí. implementar y para sumar también. Sí, así que bueno, en algún momento estaremos haciendo algo junto con los caballos. Lo Sí, dejo abierto a eso. con toda seguridad, sí, sí, está muy bueno ese proyecto. Y aparte que el tema de esa comunicación que se da, ¿no? Tan profunda, del caballo tan sabio, ¿no? Que cómo Sí. sabe todo el caballo, ¿no? Realmente. Pero bueno, fue maravilloso, la verdad que me encantó, Javier. No sé si querés hacer algún, querés hacer alguna práctica de la PNL para dejar a las Bueno, personas, querés hacer como mira, dar una mini herramienta o si alguna querés, técnica. si querés podemos hacer una segunda parte, podemos dejar algo propuesto Bueno, para que no sea tan extenso y además de repente compartir algo que, bueno, que incluso dejar que haya propuestas externas, porque esto que estamos haciendo, si bien en este momento no tenemos participantes, la idea es compartirlo. claro, Y a mí se me ocurre llevarlo para hablar de los padres, sí, tal vez hablar un poquito de cómo, de cómo, como padres, de qué manera enfrentarnos a situaciones o desafíos, como puede ser esto del teléfono, como puede ser el berrinche de los niños, es algo que me parece bien importante poder entenderlo como, primero como ser humano y luego como papá, y ver qué podemos implementar cuando un niño está con berrinches y sí, cosas que a veces son simples, pero que no se nos ocurre porque no las sabemos. sí, claro. Sí, 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 totalmente. Pero estaría muy bueno de repente, bueno, si alguien nos quiere dejar algún comentario o alguna pregunta, te puedes seguir en las redes también, decir cómo, dónde te podemos ubicar, cómo te podemos ubicar en las redes, tu página, Bien, si tenés página de Instagram, Facebook. sí, me pueden encontrar por Javier Teixeira Núñez en cualquiera de las redes, Javier Teixeira Núñez, Instagram, Facebook, YouTube y incluso LinkedIn, que utilizamos mucho LinkedIn, Ahí está. que también ahí me pueden encontrar, donde tengo incluso material compartido y bueno, abierto a cualquier consulta, yo con muchísimo gusto interactúo. De hecho, estoy trabajando, que creo que tú sabes, que estoy trabajando en España también, en Valencia. Sí, sí, Y muy bueno, bueno. allá también tuve la posibilidad de trabajar con caballos, que no fue Mirá, fácil, pero sí se logró, donde abrieron un par de lugares que no estaban trabajando de forma terapéutica, pero bueno, les solicité y luego fueron muy amables y me cedieron animales, el espacio, mirá. incluso pasaron por la terapia, de las personas que me rentó el espacio quiso saber qué era y trabajamos con él también, con Miguel, y bueno, quedó que le gustó muchísimo porque, bueno, de forma rápida pudo resolver algo que era de él, que era el miedo al dentista, mirá vos, y al otro día que salió así, mañana, mañana tengo dentista, y le tengo miedo al dentista, me dice, un español. Y bueno, y trabajamos con técnica de PNL, con el caballo, y wow, o sea, el otro día Miguel fue, no tuvo problema, No tuvo ningún problema. no Qué tuvo ningún problema. maravilloso todo lo que contás, Javier. Bueno, quizás en una segunda instancia podemos hacer estos micros encuentros ¿Cómo bueno, no? a mí que me encanta comunicar también y vos sos un máster en eso, de poder comunicar, ¿no? A las personas que se acerquen a la PNL, que puedan tener algún curso contigo, algún taller, ¿no? Que te puedan contratar de alguna empresa también que necesiten. A mí me encuentran como Voces de la Calle en Instagram, en Facebook.
Estoy haciendo registros akáshicos, oráculos eh, terapéuticos, Lenormand, estoy dando talleres, cursos. También hago algo de PNL, con permiso del maestro, pero está muy bueno realmente compartir nuestros conocimientos. Y yo la verdad que agradezco infinitamente tu tiempo y tus herramientas tan prácticas que nos diste a todos, ¿no? Y tus experiencias principalmente con todas las personas que te encontraste a lo largo de tu trayectoria profesional. Así que Bueno, bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias Marina también, muy agradecido. Y bueno, Muchísimas gracias. la vida nos volvió a juntar y bueno, Nos volvió a juntar. que pueda ser en el tiempo algo que nos nutra realmente y a disfrutarlo. Por algo la vida y el universo a veces cierra, ¿no? Cuando da un cierre es como que, bueno, hay que aprovechar esa instancia. Así que yo Y bueno, encantada, la verdad, de haberme reencontrado contigo, Javier, y la verdad que muy, muy satisfecha de esta charla que realmente fue muy enriquecedora para mí y para todos los que obviamente nos van a ver de forma asincrónica, como digo yo. genial, Bueno, te genial. mando un beso, Javier. Muchas gracias.